Buenos días a todos los presentes, sean todos bienvenidos a este segundo día de trabajos en el marco del Educador Popular Regional. El evento continuó con el panel en el eje jurídico sindical, donde se contó con la participación del profesor Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha, quien abordó el tema la democratización del CENTE. Muy buenos días, compañeras y compañeros de Zamora, un gusto volver a saludarlos a todos y agradecemos la invitación y un saludo aquí compartir con el compañero Jero, con todos sus análisis y contextos que son muy importantes para nosotros. Yo quiero pues partir de los elementos que pone en el escenario el maestro Jerónimo, porque coincidimos plenamente con ellos y somos un movimiento colectivo y un movimiento que ha trabajado todos estos principios y los ha construido en colectividad. Entonces, partimos de lo siguiente: ¿qué somos nosotros en el escenario del periodo histórico que estamos viviendo? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué capacidad tenemos para hacer este proceso transformador? ¿Sí? Y nosotros nos regresamos a 1995, cuando se construye el proyecto político sindical. Y nosotros hacemos mucho énfasis en esta parte, porque luego no queremos reconocer lo que tenemos y no sabemos tener en nuestras manos, no sabemos dimensionar lo que tenemos en nuestras manos y lo que hemos construido para transformar la sociedad. Nosotros tenemos un proyecto político sindical y lo hemos mencionado varias veces, que de Michoacán, y como lo menciona el compañero Sergio Jerónimo, se extendió a nivel nacional. Y lo primero que sucedió es que hubo una consigna nacional para que este proyecto político no caminara, y se sintetizaba en que la sección 18 y sus propuestas no pudieran caminar en los escenarios nacionales. Pero ¿qué nos ha dado dialécticamente este proyecto político? Nosotros hemos mencionado que nos ha dado una ruta de conocimiento, nos ha dado una ruta de formación político, pedagógica, organizativa, sindical, nos ha dado una ruta de caminar en unidad, nos ha dado elementos para superar el individualismo y trabajar de manera colectiva. Pero también algo muy importante, nos ha dado una nueva fase, de entrar en una nueva fase de conciencia y renovar todos aquellos elementos pedagógicos, políticos, sindicales y finalmente algo superior. Y todo esto lo hemos hecho bajo un concepto central que es el poder de base. Y el otro escenario que pone el maestro Jerónimo es un punto de inflexión del 2018. Pero nosotros queremos hacer el énfasis de que con este proyecto político básicamente tenemos como carácter general la interpelación al capitalismo, la interpelación al neoliberalismo. Lo primero que hicimos fue una crítica, un análisis, un balance de lo que era la educación, el neoliberalismo y cómo venía afectando a la población, a la educación, a la niñez, a la juventud mexicana y finalmente al pueblo de México. Jerónimo lo sintetiza en la destrucción del tejido social, pero nosotros hemos hecho también en la analfabetización del pueblo de México, de la niñez, de la juventud y finalmente ser de los procesos hegemónicos a nivel mundial. Ahí es cuando este movimiento
plantea la construcción de un programa nacional alternativo de educación y cultura para hacer la formación de un nuevo sujeto social, la construcción de una nueva ciudadanía con una nueva conciencia. Por eso decimos nosotros, ¿cuál debe ser la educación para la nueva escuela mexicana? Pues esa educación que planteamos nosotros, la educación integral, humanista y científica, ¿sí? Y con ello nosotros estamos diciendo, para tener una claridad muy importante, tenemos proyecto político sindical, que ese es el del movimiento social, magisterial y popular. Tenemos proyecto político cultural, tenemos programa nacional alternativo de educación y cultura, tenemos programa del buen vivir, tenemos proyecto alternativo de nación. Compañeros, tenemos nuestros instrumentos para transformar la sociedad. Tenemos los instrumentos para hacer la transformación de la patria, de la educación. De ahí no tenemos ninguna disyuntiva y tenemos claridad. Por eso, cuando decimos que para este próximo ciclo escolar, ¿con qué debemos caminar? Lo vamos a hacer en dos estrategias. La militancia tiene el Proyecto Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, PEDECEM, y a nivel nacional tiene el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. No tenemos ninguna equivocación en ese sentido. Y estamos incidiendo en la nueva escuela mexicana con todos los elementos de nuestro programa para que esta nueva escuela mexicana se extienda al pueblo de México a través de la Dirección General de Materiales Educativos. Esa es la estrategia que realizamos de manera colectiva, ¿sí? Entonces, este movimiento, como lo plantea el compañero Jerónimo, de este punto de inflexión, ¿cómo nos encontramos del 2018 antes y después? Nosotros somos un movimiento que ha estado en resistencia permanente contra todas las políticas neoliberales y contra los procesos de dominación del capital. Ahí tenemos un papel muy importante, que es la de construir todos los procesos culturales que se han impuesto a través de cientos de años, construir un nuevo léxico que sea de emancipación. Ahí tenemos nuestro Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Hemos estado también en resistencia contra todas las políticas neoliberales. En el proceso del 2018, el sujeto social fue el pueblo de México, ¿sí? Ahí, junto el movimiento popular, el movimiento magisterial, conjuntado en la unidad patriótica, en Educadores Mexicanos para la Transformación, propusimos al pueblo de México organizarnos. Dijimos en ese momento que había un proyecto neoliberal que perjudicaba al pueblo de México, y lo dijimos de manera específica todos los puntos. Dijimos también que teníamos un proyecto alternativo de nación y que se pudiera construir una esperanza y una transformación social. Fuimos más de 350,000 maestros en todo el país para llegar a todas las comunidades y al pueblo de México. Eso lo conocemos nosotros, eso lo sabemos, ¿sí? Finalmente sacamos a los neoliberales del poder y ahora tenemos un nuevo papel. Por eso decimos nosotros que tenemos que cambiar la mentalidad y los procesos del pensamiento para entrar en una nueva etapa. Se puede hacer el cambio repentino, el cambio drástico,
no son así los procesos, compañeros. Los procesos son graduales, pero son permanentes y debe ser un movimiento que esté constantemente en la propuesta y en la transformación. Por ello, aquí en el Educador Internacional de Zamora en el 2018 propusimos lo siguiente: este movimiento magisterial debe ser la cabeza, punta de lanza, dirección del pueblo de México. Ahí nos propusimos generar un nuevo poder social a través de la democracia participativa. Ahí nos propusimos generar los puentes y tener las propuestas para la transformación en todos los ámbitos: educativo, político, legislativo, organizativo, social y en la construcción de la organización para el pueblo de México. Esta propuesta es la construcción de poder social, la construcción de la democracia participativa como antecedente del poder popular. Y también dijimos en ese momento que coincidíamos con ciertas propuestas de la Cuarta Transformación. ¿En qué? En la lucha contra el neoliberalismo, en atender a los más pobres, a los marginados, en generar una justicia social, en luchar contra la corrupción, entre otras. Por eso nosotros decimos en esta parte que tenemos que luchar contra el enemigo central, contra el enemigo principal, que viene siendo la oligarquía nacional y la oligarquía internacional, que están buscando regresar al poder como fue en otros países. ¿Cómo nos ubicamos ahorita en el escenario internacional? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué está sucediendo, saber qué está cambiando para ubicarnos en el escenario. Hay algunos compañeros, trabajadores de la educación, que simplemente mencionan: este gobierno es un gobierno neoliberal, por lo tanto no podemos caminar con él. La reforma actual sigue siendo una reforma neoliberal, por lo tanto plantean la abrogación. Pero, ¿qué significa esto? Significa jurídicamente que si nosotros nos ubicáramos en ese mismo planteamiento, lo que estamos pidiendo es el regreso de la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Sí? Así de sencillo. Cuando planteamos las abrogaciones de manera jurídica, y no lo hacen de manera inconsciente, compañeros, lo hacen de manera consciente. Por eso este movimiento dice: debemos saber qué es lo que está cambiando y qué es lo que falta por cambiar de manera precisa, ¿sí? De manera precisa, un análisis correcto. Entonces, ¿cómo nos debemos ubicar en el mundo y qué es lo que está sucediendo? Pues lo que estamos viendo ahorita a nivel nacional, a nivel internacional, es que este momento es un momento clave, un momento paradigmático en donde estamos viviendo procesos transitorios. Está sucediendo una crisis del capital que venimos viviendo desde el 2008 y que este proceso nacido de la modernidad allá por los años 1400, ahorita no tiene propuestas de renovarse y de tener una capacidad de sostenerse. Por ello, hay un desmantelamiento, un saqueo de los recursos naturales, una ambición de la tasa de ganancia en donde ya no hay territorios a nivel internacional, a nivel planetario, de dónde más explotar y de dónde más sacar. Se ha llegado a un límite. Y con la guerra de Ucrania estamos viviendo dos procesos muy importantes, el económico
y el de cómo se está viendo la transformación de los procesos hegemónicos. En el económico son dos factores muy importantes, que es la energía y la alimentación de la población a nivel mundial. Hay una crisis energética muy fuerte, y en el caso de los alimentos prácticamente se están bloqueando los alimentos que se producen en Rusia y en Ucrania para que lleguen a los pueblos de África, Europa, a nivel mundial. Con esto se está generando una inflación muy fuerte, y aquí el gobierno de México, principalmente no por la guerra, sino como un antecedente que se preveía, precisamente hizo una estrategia para que México fuera independiente en la producción de gasolinas, en la producción de gas, y también fuera soberano en la cuestión alimentaria. Por eso la distribución de fertilizantes. Y también se está sosteniendo la inflación en un menor grado que a nivel internacional. Tenemos una crisis sanitaria, el COVID y todas las pandemias que están surgiendo, que nosotros no las vemos de manera natural, tenemos sospechas de que pueden ser artificiales, ¿sí? Pero con ello se está llevando a una biologización de la política, es decir, se está utilizando un léxico sanitario para llevar a un pánico a nivel mundial, a una teoría del miedo, meternos en un confinamiento, meternos en una individualización nuclear, o sea, me refiero al núcleo familiar, y con esto destruir todos los procesos colectivos de transformación, ¿sí? Y finalmente yo creo que estamos en una crisis de los sistemas mundo, es decir, lo que había dicho anteriormente, hemos llegado a un límite en lo que no podemos más explotar al planeta, y el planeta ya está respondiendo con inundaciones, con sequías, etcétera, y esto nos está llevando a una degradación de la vida en el planeta. Entonces, ahí es donde tenemos que ubicarnos nosotros. Pero también estamos viendo procesos de transformación en toda Latinoamérica, que han dicho ya basta, ya basta. En Colombia fueron 200 años de dominación, prácticamente en Colombia no hubo independencia para el pueblo. Fueron 200 años en que lo único que sucedió es que cambió la dominación por los españoles, ahora por la oligarquía criolla, y esto siguió hasta actualmente. En Chile fueron 50 años de neoliberalismo, y así podemos decir en muchos de los países de Latinoamérica. Hay un despertar. ¿Y quién ha sido el actor protagónico de estos movimientos? Si vemos, en Chile fueron los estudiantes, fueron los movimientos sociales, en Colombia fueron los movimientos sociales, fueron los movimientos feministas, fueron los movimientos que luchaban por los derechos políticos y sociales, fueron los movimientos que luchaban por la preservación del medio ambiente. Así es, compañeros, dimos el ejemplo de que aquí en México también fuimos protagonistas de los movimientos sociales, ¿sí? Entonces, los movimientos sociales somos los que debemos ser los sujetos de transformación. Los movimientos sociales, magisteriales y populares somos los que debemos construir el sujeto coyuntural y también el sujeto estratégico. Yo coincido con las tareas que se están planteando en el sentido de que los sentires del pueblo los debemos canalizar a través de ¿qué? A través de nuestro Programa Nacional Alternativo de Educación, PEDECEM, PANAEC, a través de nuestras planeaciones áulicas, escolares y nuestras planeaciones comunitarias, para que ahí podamos sintetizar lo que ha dicho el compañero Jerónimo. Ahí debemos sintetizar la agenda de lucha, los sentires del pueblo, los sentires de la comunidad,
para que esta agenda se convierta en un programa político de transformación del país. Esa es una tarea muy importante. Debemos construir también la democracia participativa, es decir, organizar al pueblo para que sea el pueblo el sujeto social de transformación, y juntos debemos ir con ello, como lo plantean nuestras tareas de nuestro proyecto político. Esa democracia participativa, se han hecho intentos, incluso el presidente llamó a hacer un ejercicio de juicio contra los expresidentes. No pudimos tener la altura y la dimensión para que este proceso llegara a buen término. Se están haciendo ejercicios, ahí tenemos una tarea muy importante como antecedente de construcción del poder popular. Tenemos que ocupar los espacios, así como ocupamos el espacio educativo, tenemos que ocupar los espacios populares, legislativos, de organización y los sociales. Vemos que fuimos movimientos reprimidos en los periodos neoliberales. El caso del maestro Jerónimo es que todavía esas represiones continúan. Fuimos movimientos que la consigna era desaparecerlos. El caso de la sección 18 sí tenemos que conocerlo. La sección 18, como un movimiento que construyó un proyecto político integral, como ya lo mencioné, fue sentenciada a desaparecer. Por ello, cuando a la sección 18 dejaron de pagarle el salario, lo que estaban diciéndole a la sección 18 es: debes dejar la lucha integral, debes dejar la lucha del proyecto político, debes dejar la lucha del proyecto pedagógico, debes dejar la lucha del proyecto sindical y te vas a dedicar a la movilización para obtener solo el pan para tu familia. Eso fue llevado a la sección 18. Por ello, estamos también en un proceso de reconstrucción de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales y en un momento de reconstrucción de la patria. El desmantelamiento de estos dos aspectos, movimientos sociales y del país, fue llevado al límite. Ya no había más que saquear, ya no había más que robar, ya no había... La represión fue intensa contra los movimientos sociales. Por ello, una tarea también es la reconstrucción y salir adelante al proyecto político que tenemos en nuestro planteamiento como objetivos. Y uno de ellos también es la democratización del CENTE. La sección 18, en el periodo del 2003 al 2008, fue una sección que estuvo en todo el país. El maestro Artemio, en una asamblea del Comité Ejecutivo Seccional, en ese momento nos dio una noticia. Dice: la sección 18 en este momento está en 28 estados del país, brigadeando, informando, diciéndole a los compañeros qué significaba la nueva ley del ISSSTE, qué significaba el control de los trabajadores, qué significaba la Alianza por la Calidad de la Educación. Y ahora tenemos que llegar también a todos los rincones del país para democratizar el CENTE. El CENTE todavía está bajo control de los grupos corruptos, de los grupos de control. Y entonces, esa es una tarea muy importante. Y compañeros, yo creo que para terminar, el sujeto social lo construimos en cada momento. El sujeto social lo tenemos ya como un embrión basado en nuestros proyectos que he mencionado y que todos los conocemos: proyecto político, sindical, educativo, cultural, del buen vivir, el proyecto alternativo de nación. Tenemos los elementos para llegar a las comunidades,
debemos tener nuevamente esa decisión y esa determinación que nosotros nos hemos planteado como poder de base, como poder popular, como poder de los trabajadores, para poder llegar a la transformación del pueblo de México. Y ahí el sujeto social somos los trabajadores y somos el pueblo de México. Muchas gracias, compañeros. Y como dice el compañero Jerónimo, hasta que la dignidad y el poder de base se hagan costumbre, no pararemos de andar. Gracias.